10:30 del día 28 de octubre de 2018, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 1 del Palacio de Justicia con residencia en la ciudad de Mérida, Yucatán, a efecto de que tenga verificativo la audiencia donde se resolverá la situación jurídica de Darío Nicolás Tinal Manrique, a quien se le instruye la carpeta judicial número 125, diagonal E237, diagonal 2017, por los hechos constitutivos del delito de robo con violencia. Se solicita a los presentes ponerse de pie para recibir a la ciudadana juez María del Rosario Córdoba Cisneros, quien presidirá la presente audiencia. Buenos días. Buenos días. Tomen asiento, por favor, en el lugar que cada uno de ustedes se encuentra. En la fecha y hora señalada por la auxiliar de sala, declaro el inicio de esta audiencia pública que se está celebrando con motivo de la solicitud de vinculación a proceso. Se procede a individualizar a las partes, por lo que pido amablemente se identifique en primer término la persona o personas que comparezcan en calidad de fiscal. Buenos días, su señoría. Comparece ante este honorable tribunal licenciado Ricardo Guadalupe Treviño Moncada, agente fiscal investigador, adscrito a la Agencia Especial número 23 de esta ciudad, con datos de localización e identificación previamente proporcionados ante este honorable tribunal. Y me acompaña. Buenos días, su señoría. Comparece ante este honorable tribunal el licenciado Josué Iván Martínez Sánchez, agente fiscal investigador adscrito a la unidad especial número 23 de esta ciudad, con datos de localización y identificación previamente proporcionados ante este honorable tribunal. Le pregunto a la Fiscalía, ¿quién llevará la voz en esta audiencia? Ambos, su señoría. Gracias, señores fiscales. Por parte de la defensa, ¿me pueden decir quién comparece, por favor? Buenos días, señoría. Comparece el licenciado Gabriel Alejandro Casillas Gutiérrez, defensor público del Estado, con datos de localización e identificación previamente proporcionados ante este tribunal. ¿Y me acompaña? Buenos días, su señoría. Comparece la licenciada Brenda Leticia Torres Méndez, defensora pública del Estado, con datos de identificación y localización previamente proporcionados ante esta autoridad. Le pregunto a la defensa, ¿quién llevará la voz en esta audiencia? Ambos, señoría. Gracias, señores defensores. Le concedo el uso de la voz a la Fiscalía. Su señoría, solicito exponer las causas que deberán tomarse en cuenta para la vinculación al proceso del señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Proceda, fiscal, a exponer las razones que han puesto a mi consideración. Solicito anuencia para ponerme de pie y desplazarme en sala. Adelante, señor fiscal. Llevo de conocimiento a las partes que no es necesario la solicitud para desplazarse en sala. Lo pueden hacer con libertad. Gracias, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional y sus correlativos 303 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincula el proceso al señor Darío Nicolás Tinal Manrique, con base en la imputación que ya fue vertida y que obran suficientes datos de prueba que acreditan un hecho que la ley señala como delito, así como la probable participación del imputado en la comisión del ilícito de robo con violencia, previsto y sancionado por los artículos 330 en relación al 336 del Código Penal para el Estado de Yucatán. Lo anterior al tenor de los siguientes hechos. El día 11 de octubre de 2017 a las 18 horas, Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz se encontraba en su domicilio, el ubicado en calle 63, número 248, entre 42 y 44, zona centro, en Mérida, Yucatán, cuando intempestivamente ingresó a su domicilio Darío Nicolás Tinal Manrique, quien sacó un cuchillo y les dijo que no gritaran, apoderándose de un celular marca Samsung Galaxy J5, así como una cartera que contenía 500 pesos, $20, credenciales y diversas tarjetas bancarias. Siendo las 18:15 horas de la misma data cuando los agentes de seguridad pública, Luis Manuel Collí Martínez y Fernando Solís Fuentes, por medio de la radio central, se ubicaron en el lugar, entrevistándose con Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz, víctima del ilícito, quien les describió al sujeto a las 19:55 horas. Dichos agentes recibieron una llamada por parte del segundo oficial Fernando Salcedo Ortegón, quien les dijo que habían encontrado al ahora imputado en el Parque San Cristóbal caminando en actitud sospechosa y que al darse cuenta de la presencia de los elementos de la policía en dicho lugar, este se dio a la fuga, por lo que procedieron a su captura y a su inspección, de la cual localizaron los elementos antes descritos, hechos que consideramos tienen soporte conforme a los datos de prueba que a continuación señalo. Puesta a disposición del detenido suscrita por el agente Luis Manuel Collí Martínez, en el que se desprende que el día de los hechos se encontraba con Fernando Solís Fuentes cuando materializaron la detención del señor Darío Nicolás Tinal Manrique en el Parque San Cristóbal, encontrando los objetos productos del robo, lo encuentra en la comparecencia de la víctima Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz. Dato de prueba que resulta esencial, más aún cuando el mismo resulta verosímil, pues concatenado con la entrevista de la amiga Verónica Fernández, son conscientes de manifestar que el día de los hechos se encontraban en el lugar supracitado cuando llegó el señor Darío Nicolás Tinal Manrique amenazándolas y llevándose diversos objetos. También son conscientes de manejar su descripción, la cual
dicen, es una persona de 30 años de edad aproximadamente, tez morena, marcas de acné en la cara, un pantalón de mezclilla y una playera tipo polo color verde. Relato que no resulta fantasioso o increíble, puesto que en su cronología no se presentan ambigüedades. A modo lo anterior, lograron reconocer al ahora imputado, puesto que el tiempo transcurrido de la comisión del hecho al momento que se les puso a la vista fue breve, por lo que es lógico suponer que aún tenía reciente en su mente lo ocurrido. Doy cuenta de la entrevista realizada al señor Jaime Augusto Pérez Rendón, que el día de los hechos a las 6 de la tarde se encontraba camino a la tienda a comprar una caguama, cuando se encontró al señor Darío Nicolás Triana Manrique, a quien describió con las mismas características que la víctima y su amiga, y de regreso a la tienda lo volvió a encontrar, pero esta vez con diversos artículos, por lo cual dio aviso a la autoridad, y asimismo señaló que lo había visto por el rumbo de San Cristóbal, frente a la iglesia, específicamente en un puesto de frutas. De la entrevista realizada a Sonia María Pueblo Pinal, se desprende que el ahora imputado no se encontraba en su puesto de trabajo, puesto que trabaja con ella y con su esposo en un puesto de frutas. Lo mismo se fortalece con el señor Darío Nicolás Triana Manrique, quien manifiesta en su comparecencia que el día de los hechos en el lapso de 5 a 7 de la tarde no se encontraba en dicho lugar. Datos de prueba que esta fiscalía estima objetivos suficientes y bastantes para acreditar un hecho que la ley señala como delito. De lo anteriormente expuesto se corrige que es apto establecer que existe una acción de apoderamiento sobre una cosa mueble ajena, por lo cual el ahora imputado utilizó la violencia física y moral, lo que se traduce en la inexistencia de la voluntad por parte de Sofía de la Bastarrachea Ortiz. Paralelamente, se trasladó al bien jurídico tutelado por la norma como lo es del patrimonio, puesto que se encontraban credenciales personales de la víctima, como lo es la credencial para votar, la cual es de índole personalísimo e intransferible. Por lo que al encontrarse dichos objetos, no debe quedar duda que fue el señor Darío Nicolás Triana Manrique quien cometió el ilícito. Por lo antes establecido, la participación del imputado es a título de dolo, ya que sabía aceptó el resultado del hecho, así como también su conducta se exteriorizó de manera libre, consciente y voluntaria. Además de que el ahora imputado es una persona mayor de edad, de la cual no se desprende ningún dato de prueba que acredite su inimputabilidad. Aunado a lo anterior, no se actualiza ningún expediente de responsabilidad y el grado de intervención del imputado es a título de autor material, esto en términos del artículo 15, fracción primera del Código Penal para el Estado de Yucatán. Por las razones antes expuestas y por los datos de prueba advinculados, esta Fiscalía reitera tenga bien dictar auto de vinculación a proceso. Es cuanto, señoría. Se le concede el uso de la voz a la defensa para dar respuesta a lo solicitado por la Fiscalía. Gracias, señoría. Su señoría, solicito que no se vincule a proceso a Darío Nicolás Triana Manríquez. Esto en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no encontrarse acreditados los requisitos que establece el artículo 316 del mismo ordenamiento, toda vez que la defensa no comparte el criterio de la Fiscalía de estimar por acreditado el hecho que la ley señala como delito de robo con violencia, previsto y sancionado por los artículos 330 en relación al 336 del Código Penal para el Estado de Yucatán, y tampoco la participación del imputado en el mismo, pues no existen datos de prueba idóneos y pertinentes para así considerarlo. Esto porque la Fiscalía no ha justificado hasta ahora que mi defendido hubiese realizado el hecho que le atribuye, dado que de la declaración de mi representado se desprende que el día de los hechos se encontraba vendiendo fruta en el Parque San Cristóbal. Aproximadamente a las 17 horas salió con su primo Nacho en busca de más fruta al mercado y aprovechó el momento para visitar a Pilar, quien se encontraba trabajando en el mercado central. Luego acudió a comprar fruta con doña Fabiola y llegó al lugar donde labora aproximadamente a las 19 horas. Hecho que desvirtúa lo señalado por la Fiscalía en el sentido de que mi representado fue quien ingresó al domicilio de la víctima y sustrajo con violencia los objetos producto del ilícito, ya que para demostrar los extremos fijados por la Fiscalía, aún de manera indiciaria y en este estándar de prueba, los datos e indicios que obran en la carpeta no son suficientes e idóneos para determinar que el señor Darío Nicolás Triana Manríquez participó en dicho hecho ilícito. Dato de prueba que fue corroborado por el dicho de la entrevista de Soyla María Cuello Pinal, que se desprende que el día de los hechos mi defendido se encontraba laborando como todos los días, y respecto a las horas que refiere la Fiscalía, en el momento de que ocurrieron los hechos, se encontraba comprando fruta para llevar al puesto donde labora. En este contexto, es dable traer a colación lo manifestado por los elementos apresores en el acta de puesta a disposición, en la que refieren que detuvieron a mi representado en posesión de los objetos materiales del ilícito. Sin embargo, se le debe restar valor, toda vez que concatenado con la versión de la víctima y la entrevista de Verónica Fernández Castro, no se advierte que exista certeza en lo que se aseguró y que sean los mismos objetos materia del ilícito. En un primer momento, si partimos del supuesto en que a mi representado se le aseguró un celular de la marca Samsung, modelo Galaxy J5 y una cartera para damas sin dinero,
los objetos presentan características diversas a las señaladas por la víctima. Cabe hacer mención que la víctima refirió que en la cartera se encontraba diverso numerario y al asegurar la misma por los elementos captores no se advierte dicho numerario. En un segundo momento, los elementos captores tampoco refieren a haber asegurado el cuchillo en el momento de la detención de mi defendido. Sin embargo, en la cadena de custodia se hace referencia a que se aseguró un cuchillo cebollero con mango de madera de 25 centímetros de largo, lo cual, concatenado con lo referido por Sola María Cuello Quinal, en el sentido de que los elementos apresores al momento de materializar la detención de mi representado tomaron el cuchillo que corta la fruta, dato de prueba que se concatena con las declaraciones de la víctima y de Verónica, quienes señalaron que Darío ingresó al domicilio de la víctima con un cuchillo y les dijo que no gritaran, por lo cual esta versión no fue confirmada, mucho menos se evidencia la supuesta violencia que refiere la víctima. En otro orden de ideas, pero en el mismo plano, es dable puntualizar la entrevista de Jaime Augusto Pérez Rendón, que a criterio de la Fiscalía de esta defensa, su dicho resulta aislado y no tiene fuerza convictiva, ya que si bien es cierto señala directamente a Darío, pero no le consta a través de los sentidos que haya sido quien cometió el hecho. Solo se limita a referir que vio a una persona con ropa similar a la que vestía mi defendido. Resulta relevante hacer mención que respecto a la descripción que hace la víctima, Sofía, Verónica y Jaime, existe discrepancia con la media afiliación relativos en el registro de la detención, la cual corresponde a mi defendido, y respecto a la vestimenta, indudablemente se trata de una confusión, pues de lo manifestado por Zoila María, se advierte que el día de los hechos donde detuvieron a mi representado, había más tenderos que tenían playera verde, dato de prueba que no son aptos ni suficientes para justificar la participación de mi defendido en dicho hecho delictivo. No se estima acreditado el elemento fáctico en el que sustenta la Fiscalía, por ende, al no demostrarse el hecho en el que descansa la solicitud planteada por la Fiscalía, tampoco se acredita el elemento jurídico, ya que a partir del contexto normativo y a la luz de los medios de prueba, no son medios de convicción idóneos, suficientes ni pertinentes que acrediten la participación de mi representado en el hecho, bajo las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sostenidos por la Fiscalía. Además, se actualiza la causa de atipicidad prevista por el artículo 21, fracción primera, inciso C, del Código Penal para el Estado de Yucatán. Su señoría, por lo antes expuesto, esta defensa tiene a bien solicitar no se vincule a proceso a mi representado. Es cuanto, señoría. Señor Darío Nicolás Quinal Manrique, este juzgador encuentra acreditados los hechos que la ley señala como delito de robo con violencia, por lo que se dicta auto de vinculación a proceso. ¿Tiene algo más que poner a mi consideración la Fiscalía? Sí, su señoría, esta Fiscalía solicita que se abra debate sobre la imposición de las medidas cautelares. Adelante, por favor, señor fiscal. Su señoría, conforme al artículo 19 constitucional 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es indispensable la imposición de medidas cautelares en el caso que nos ocupa, para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima, ofendidos y testigos o evitar la obstaculización del procedimiento. Esta Fiscalía cuenta con el informe que me fue remitido por la Unidad de Medidas Cautelares, en el que me informan que derivado de la evaluación de Darío Nicolás Quinal Manrique, presenta un nivel de riesgo medio, misma que debe ser considerada para la imposición de las medidas cautelares. Dicho riesgo en la posible sustracción del imputado, toda vez que, conforme al artículo 168 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, se determina que el imputado no tiene un arraigo domiciliario establecido y no se encuentran elementos para poder considerar que existe un arraigo en esta ciudad, por lo que esta Fiscalía solicita se le impongan las medidas cautelares señaladas en el numeral 155 en su fracción primera, quinta, séptima y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas medidas se solicitan por el peligro de sustracción del imputado, por los hechos que a continuación me permito citar. El señor Darío Nicolás Quinal Manrique trabaja para un matrimonio que tiene puestos de distribución de frutas en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Se desempeña como un vendedor de frutas en el Parque de San Cristóbal de esta ciudad. No cuenta con un domicilio fijo. En ocasiones duerme en casa de su prima Zoila María Cuello Quinal y en otras ocasiones duerme en el puesto donde labora, por lo que no tiene un trabajo que lo haga permanecer en esta ciudad. No existe un vínculo familiar ni un dependiente económico que lo haga permanecer, que se quede en esta ciudad.
El señor Darío mantiene una relación estrecha con sus padres y sus dos hermanos, mismos que no radican en esta ciudad de Mérida. Ellos viven en la localidad de Tlaxiaco, Oaxaca, y tienen un hijo que también vive en esa localidad, lo que esta situación agrava el peligro de sustracción del imputado. Desde la óptica de esta fiscalía, son razones suficientes para que el señor Darío se vaya de esta ciudad. Por los hechos anteriores, se solicitan 4 medidas cautelares. En primer momento, se requiere la presentación periódica ante esta autoridad. En ese sentido, la Fiscalía propone que sea semanalmente. Se podrá ver con esta medida cautelar que el señor Darío puede estar localizable. Se podrá asegurar la presencia del imputado en el procedimiento después del cierre de investigación. Y tomando en cuenta que existe el riesgo que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia al no contar con un domicilio fijo en esta ciudad. Como segunda medida cautelar, la prohibición de salir de la ciudad de Mérida. Dicha medida por el hecho de tener una relación muy cercana con sus padres y sus dos hermanos, mismos que al no vivir en esta ciudad existe un riesgo que quiera abandonar la misma y así evitar la acción de la justicia. Como tercera medida cautelar, señor juez, la prohibición de acercarse con ciertos lugares. En este caso, el caso concreto al domicilio de la víctima, ubicado en la calle 63, número 248, en la colonia centro de esta ciudad, al fin de salvaguardar la integridad de las víctimas, familiares y testigos. De igual forma, la prohibición de acercarse al Parque San Cristóbal, debido a que en el citado lugar existen medios de prueba que en el transcurso de la investigación son susceptibles a ser modificados u ocultados o eliminados por el mismo imputado. Y como cuarta y última medida cautelar, la prohibición de convivir y acercarse o comunicarse con la víctima y testigos, ello en atención a evitar riesgos para la obtención de material probatorio o peligroso para la víctima y testigos. Es de resaltar que debido a la naturaleza del asunto que nos ocupa, cobra relevancia la tesis aislada cuyo número de registro es 2013-156, que en lo que nos interesa refiere: primero, que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; segundo, que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; tercero, que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; como cuarto, que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado por el derecho fundamental por la medida impugnada. Por todo lo antes mencionado, esta Fiscalía solicita se le impongan al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique las medidas cautelares antes citadas, por el tiempo que dure este procedimiento. ¿Es cuánto? ¿Tiene algo que manifestar la defensa? Sí, su señoría. Adelante, por favor. Buenos días, su señoría. Esta defensa debate y se opone ante las medidas establecidas por el Ministerio Público, las cuales son profundamente excesivas, no idóneas y absolutamente desproporcionadas las solicitudes hechas por esta Fiscalía. En los términos del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que la Fiscalía viene hoy a solicitar que se le imponga a mi defendido una serie de medidas cautelares apoyando su pretensión en lo que usted mismo vio, una serie de datos vagos e inconsistentes y una simple opinión de la unidad de medidas cautelares. Esto es así, toda vez que el referido documento ubica a mi defendido en un nivel de riesgo medio. Consignado tal documento, sin hacer una adecuada especificación de qué circunstancias de vida y el entorno de mi representado Darío Nicolás podría representar un riesgo y de qué tipo sería este. Si de que mi defendido se pueda ausentar de la localidad o bien que éste pueda obstaculizar el procedimiento. Nada se orienta al respecto y se afirma que existe un riesgo de nivel medio. A pesar de todas esas deficiencias, la Fiscalía viene a solicitarle, en primer lugar, la presentación semanal de mi representado y la prohibición de salir de esta localidad, por lo que esta defensa se atreve a considerar prejuiciosamente el hecho de que mi defendido, Darío Nicolás, al no vivir su familia en esta ciudad, no significa que no tenga arraigo en esta localidad. Es indignante que esta Fiscalía utilice artificiosamente las circunstancias. ¿Por qué no considerar que mi representado es una persona tranquila y trabajadora? Esta defensa se opone a ambas medidas y en caso de que usted considerara las procedentes, le pedimos, por cuanto hace a la primera de ellas, dejarla a su consideración como un término razonable el comparecer una vez al mes, a plasmar su firma ante este recinto oficial o bien ante la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Es menester mencionar, su señoría, que a criterio de esta defensa, la segunda de las medidas cautelares solicitadas por esta Fiscalía afecta a la esfera jurídica del imputado, así como los derechos conexos de tal libertad, cuando por medio
se cuente con indicios de una causa probable del delito y la probable intervención del imputado, así como la presencia de una teoría de riesgo que justifique afectar de manera proporcional y racional los derechos del imputado, incluyendo la presunción de inocencia, por lo que debe de valorarse el comportamiento social de mi defendido, que al momento de la detención este no intentó fugarse. Respecto a la medida de que mi representado no acuda al Parque San Cristóbal, esta defensa se opone a razón de que es una medida privativa de derechos, de la libre deambulación de una persona, por la que el imponer esta medida tiene una doble naturaleza. En primer lugar, pena privativa de derechos y en segundo lugar, de medida cautelar. Aún más, su señoría, para mi representado, esta sería la medida más gravosa que esta Fiscalía solicita, toda vez que el propio informe de la Unidad de Medidas Cautelares se advierte que es el Parque San Cristóbal donde mi defendido ahora labora, y ese trabajo es su única fuente de ingresos. Por cuanto hace la prohibición de acercarse o no comunicarse a la víctima y a los testigos, esta defensa tampoco comparte el criterio de la Fiscalía, dado que no se aprecia una peligrosidad objetiva de mi representado, pues esta peligrosidad la que se debe valorar, que es inherente a la situación material que representa, después de la comisión de determinados delitos, la proximidad personal futura en este caso, entre mi representado, la víctima y de los antecedentes penales que obran en el informe de la Unidad de Medidas Cautelares, se desprende que mi defendido no cuenta con procesos anteriores ni abiertos en la actualidad. Por lo que esta defensa reitera su posición en los términos apuntados por la Fiscalía a las medidas solicitadas, toda vez que estas son violatorias a los principios de idoneidad y proporcionalidad que deben regir su imposición. Es cuanto, su señoría.